La música andina es un término que se aplica a un conjunto muy amplio de ritmos, estilos, instrumentos e intérpretes. La música andina se remota desde la época preincaica, donde las culturas la usaban muchas veces como parte de sus ceremonias religiosas, para pedir por una buena cosecha, etc. Sus letras se basaban en la vida cotidiana, pero así como la influencia de la época incaica tiene vital importancia en la historia de la música andina. También es importante la influencia que sufrió como consecuencia de la llegada y conquista de los europeos, donde aparecen nuevas formas de expresarse y mejoras en instrumentos ya existentes. Cabe resaltar que su esencia al día de hoy sigue permaneciendo porque aún en los rincones más profundos de América Latina se sigue difundiendo de generación en generación. Hablar sobre el personaje de la región interandina, estamos hablando de este ser que es el autóctono de nuestro país. Aquel que en realidad por sus costumbres, por su historia, por sus actividades que realizaba, pues lo llamamos como parte nuestra, de donde nosotros podemos decirle que es el gran hombre que se dedicó muchísimo a la agricultura, más que todo por la forma como tenía todas sus características, en especial las tallas, el acento, el color de su piel, sus formas de vestuario. Todos estos personajes bajaron de la parte central de Bolivia, también de las Antillas, y por eso tienen sus características importantes y generales en sí. Dedicados mucho a la ganadería, dedicados a la orfebrería y a la cerámica en especial. Además, este personaje es la persona que los españoles los tuvieron trabajando para ellos, que poco le daban acceso a la educación. Este personaje además era muy sumido porque tenían que obedecer con la entrada de los españoles,
para poder estar a cabo de ellos. Además, les exigían que ellos tengan que pagar un impuesto que se llamaba impuesto de indígenas o de indias a los españoles. Tras que ellos trabajaban, pues eran explotados. 400 años fueron explotados. En realidad, cuando parte que no quiso seguir su régimen, viajaron hacia los páramos y se dedicaron en realidad al cultivo de lo que es la papa, el melloco, la zanahoria y hortalizas que nosotros tenemos actualmente. Los grupos étnicos que nosotros los tenemos aún presentes son los panzaleos, los cañaris, los yumbos, los quitus, coranquis, los puruáes, que son aquellos que todavía sobreviven por todas sus características importantes, más que todo en el trabajo. Se dedican mucho a la ganadería, se dedican a la orfebrería, se dedican al tejido, se dedican al bordado. Incluso aprendieron muchísimo con la llegada de los españoles a lo que era el bordado y el color también de las telas que ellos bordaban todos sus trajes, porque ellos no conocían los colores. El diseño incluso lo aprendieron de españoles. Entonces ellos tuvieron ese mestizaje en realidad de costumbres propias de ellos, más las costumbres que le insinuaron o le emprendieron la parte occidental de los españoles. Tenemos muchas características sobre un personaje preincásico, que son las personas que viven en Loja. Por ejemplo, aquí tenemos un personaje característico. La belleza del sombrero que usa la mujer, en donde caracteriza muchísimo a esta etnia, hecho eso por ellos mismos, ese sombrero de ala ancha, que en realidad es hecho de cuero prensado. Ustedes ven la parte como está su colorido, que tiene las formas que representa la ganadería de ellos. También observamos los aretes muy largos, muy hermosos, que son hechos a base de las propias artesanías que ellos saben construir. Igual su collar, el collar hecho de chaquiras, multicolor. A esto representa la parte del colorido del arco iris, que ellos admiran mucho cuando hay temporadas de frío, de calor y de cambios de clima. Además le vemos que sobre su blusa que es de seda con colores muy vivos, que sobre ella lleva un portachalina, que es la característica de ellos, de color exclusivamente negro. Su pollera es plisada, negra completamente, porque para ellos representa el negro, el duelo de lo que ellos sufrieron por la muerte de Atahualpa, o también dicen que es para mantener el calor propio de la tierra fría a su cuerpo. E igual usa las famosas alpargatas de color negro. Ustedes se dan cuenta las características propias de este personaje, que en realidad es diferente a los personajes de las demás regiones, porque tiene esa costumbre preincásica. O sea que ellos tienen ese cacicazgo, tienen espiritualidad, tienen esa fortaleza, esa fuerza de mantener en realidad lo de nuestros incas, que dejaron como parte de frutos de ellos, de lo que han sembrado y siguen cultivando. Se dedican mucho a la ganadería. Hacia nuestra izquierda mantenemos un personaje muy característico. Tenemos a ese personaje interandino, donde se ve la fuerza de su trabajo, de la fuerza de su parte en lo que es la ganadería, de lo que es el trabajo. Le observamos nosotros que mantiene un poncho sobre su cuello que le cae. Además, mantienen sus camisas bordadas, que ellos lo realizan por mismo la forma de la artesanía. Ellos tienen la exquisitez de bordar con sus propias manos para darle la belleza a ese traje. Le observamos además el pantalón que mantienen ellos, que lo realizan con cuero de camello, que se llama zamarro. Esto sirve como para poder irse a las partes de los páramos, donde ellos trabajan en la que es la agricultura, el sembrío de papas, donde hace mucho frío. Y esto le lleva a realidad tener la fortaleza. Además, utilizan también algo que ellos mismos las confeccionan, como son las alpargatas. Las alpargatas es la característica de ese personaje interandino, y lo podemos ver en todos los personajes de la región interandina que mantienen este tipo de zapatos que se llaman alpargatas, porque es
la parte primordial para poder pisar ese terreno duro y frío que ellos mantienen en su región. Ahora tenemos la interpretación El Danzante. En esta danza lo que tratamos de ejemplificar es al guerrero, algunas poses de defensa que utilizaban nuestros personajes interandinos. Esta danza se denomina sombrerito y es del grupo étnico Saraguros. Lo que se trata de representar en escena es su agradecimiento a la Madre Tierra por la buena cosecha que se tuvo del maíz. Vamos a corroborar que aquí el original no funciona.
Y aquí vamos a mostrar la réplica que ya está con el sonido, con los silbatos arreglados. Entonces acá estamos viendo cómo este proyecto, ¿no?, de revivir los sonidos ancestrales del Museo de Pumapungo lo estamos llevando a cabo y nos permite realmente recuperar no solamente un objeto material, sino todo lo que implica un instrumento musical, que es el patrimonio inmaterial, el patrimonio sonoro, que es parte de nuestra cultura y que a través de este proyecto lo estamos recuperando. Dentro de los instrumentos quizás más antiguos y más primitivos que hay aquí en la Reserva Arqueológica del Museo de Pumapungo, están estos pequeños silbatos de la cultura tolita que nos permiten ver cómo fueron pensando y diseñando estos sistemas acústicos que al parecer son muy sencillos, pero tienen su complejidad, ya que según la separación que tenga el canal de insuflación con el huequito que tiene la bolita que produce el sonido, vamos a tener diferentes tipos de sonidos, algunos con un poco más de soplido y otros sonidos más puros. Vamos a ver las diferencias. Este es un sonido mucho más puro. Como estamos viendo, el canal de insuflación y la bolita están mucho más cerquita, y en este caso el silbato está mucho más separado de la bolita del canal de insuflación, por lo que va a ser un sonido diferente. Esta simple diferenciación entre estos dos silbatos nos está mostrando que es la base de los sistemas acústicos de los aerófonos precolombinos. ¿Por qué? Porque los instrumentos que estamos viendo aquí en esta mesa se desprenden de estos simples modelos. Aquí en las culturas del Ecuador, en especial la cultura bahía, desarrolló estos silbatos dobles, ¿sí?, que son muy bellos por la ornamentación de la figura humana que tiene, y tiene dos silbatos adentro, y cuando soplamos por este canal de insuflación tenemos unos efectos no solamente de silbatos monofónicos cada uno, sino que con la obturación de los orificios logramos tener otro tipo de cambios melódicos. Lo que sorprende realmente de este instrumento es que los silbatos monofónicos, ¿no?, esos silbatos que producen un solo sonido, cuando están insertos dentro del cuerpo de esta figura, produce diferentes sonidos. Y eso es algo realmente muy representativo de las culturas precolombinas, que con objetos muy sencillos, con sistemas acústicos muy básicos, han podido desarrollar todo tipo de instrumentos y de creatividad a través de la simbología y de los animales sagrados y también de seres sobrenaturales, en los que han puesto en los sonidos en interacción con estos seres, lo que nos está mostrando una conexión con esos mundos a través de los sonidos. Al hablar del folclore social, específicamente de la danza y la música en el Ecuador, vamos a ver que en las diferentes regiones hay características muy marcadas. Específicamente en lo que es la región interandina, la sierra, podríamos anotar ciertos aspectos que nos van a permitir ir comprendiendo cómo surge esta música que a la vez nos sirve después para ejecutarla y para danzar. Primero hablaríamos de la época preincásica, donde aparecen una serie de cantos como el arahui, que viene a ser cantos de diálogos, o cantos que están relacionados con una poesía muy intimista.
y otros cantos que tienen que ver también con las emociones como la alegría. Cuando los incas avanzan por la sierra ecuatoriana, van a permitir una serie de ritmos como son el yumbo y el danzante. Más adelante, si avanzamos a la época de la colonia, vamos a ver un mestizaje que va a dar paso a fusión de culturas, marcadas tanto por los españoles, por ejemplo, con el ritmo del fandango, y también la parte indígena que tiene que ver con la música. Los españoles dan una forma, una estructura musical, y en este caso, en el Ecuador, se pone los sonidos característicos. Esto provoca el sincretismo cultural al que siempre se refieren muchos investigadores. Sobre los pasos, tienen contraste, se podría decir, con su música, porque su música es alegre. Sin embargo, encontramos muchas letras que están relacionadas con la melancolía, un sentimiento profundo, la pérdida de un familiar, algo que evoca la tristeza. Pero sus movimientos tienen que ver mucho con las extremidades inferiores, sobre el movimiento de piernas, que es muy diverso y se caracteriza. Diferente a los bailes de la costa, donde también se destacan los movimientos de la falda, en el que se trabaja pues con los brazos y otras alegorías más. En la música también hay instrumentos característicos como la bocina, que se la utiliza también en algunas representaciones de la proyección estética, por ejemplo en la danza de la venada. Está la flauta, el pingullo, el tamboril, que sirve para marcar el ritmo en la danza, y otros instrumentos como el alfandoque, que es lo que comúnmente lo conocemos como la lluvia, un cilindro de madera en el que en su interior tiene semillas o piedrecillas que evocan a este fenómeno de la naturaleza. Están las campanillas, los cascabeles, entre otros. Entre los géneros musicales andinos empleados para la danza podríamos citar el fox incaico, el cual tiene origen con el ritmo del foxtrot, que se origina en Norteamérica y que, de acuerdo a investigaciones que hace la doctora y musicóloga Katie Wong, sostiene que hasta el siglo XIX aproximadamente tuvo mucha difusión, y después este ritmo tomó otra característica de una manera más lenta, más triste, nostálgica. Sobre el fox incaico podríamos recordar uno de los temas como La bocina de Rudecindo Inga Vélez. Es muy popular y conocido pues por la mayoría de los ecuatorianos. Tenemos también el sanjuanito, que se considera uno de los ritmos más populares en diversas provincias de la región interandina. Tomando como referencia al músico Segundo Luis Moreno, se indica, de acuerdo a las investigaciones, que el sanjuanito es un ritmo de música y danza que se lo practica comúnmente en festividades que están relacionadas con la fiesta de San Juan, también de San Pedro y otras. Podríamos citar ritmos también muy característicos como el aire típico, el alza que te han visto también, que hay su versión propia en la sierra, y el albazo, que se lo consideran como ritmos musicales que tienen que ver mucho con el criollismo ecuatoriano, por esa influencia que se dio con la música propia de España. Otros ritmos también que se los utiliza tal vez más en el aspecto musical o para ciertas recreaciones, podría ser el yarabí, considerado como un canto de tal vez de lamento. Sin embargo, su música tiene cierta ligereza. Está el yumbo, que es también el que lo ejecuta, y el ritmo que se lo utiliza en varias festividades. Qué bonitos ojos tienes, te los robaré. Qué bonitos labios tienes, te los besaré. Tengo miedo de amar, ya no quiero otra vez sufrir. Tengo miedo de amar,
Entre los elementos que componen el vestuario de la región interandina, hay colores también que van a marcar diferencias en cada una de las provincias y ciertos accesorios, pero hoy vamos a dar como una generalidad. Si hablamos de la pachala, nos referimos a la especie de pañuelo que se lleva en la cabeza y que cubre, en este caso, a la bailarina. Vemos las hualcas, las manilas, las hualcas vienen a ser los aretes, los collares, las manilas, las pulseras. Y luego, en el caso de la persona que está a mi derecha, tiene una camisona larga con sus diferentes bordados que sirve para utilizarla con el anaco, una falda de paño más rectangular que se la utiliza también en la danza. Luego está la macana o bayeta, conocida comúnmente como una especie de fajín que sirve para sujetar en este caso el anaco. Las alpargatas, que pueden variar su color entre azules, combinados o rojos, dependiendo de la provincia a la que vayan a representar. A mi izquierda podemos ver otro tipo de vestuario en el que también constan camisas bordadas, donde se destaca ese trabajo que realiza en cuanto a los tejidos las provincias de la región interandina, sombreros, aquí tenemos una especie de sombrero que se lo conoce también como la panza de burro, por el material con el que está elaborado. Tenemos la falda, que viene a ser una especie de follón, en el que en su interior, en la parte inferior, vemos unos diseños que pueden ser con encajes o bordados.